Gracias, Janet. Bueno, pues contigo definitivamente vemos que no toda la gente vive la pandemia en las mismas condiciones. Ya nos dimos cuenta igual con Magali, la cuestión judicial, con Rocío, los migrantes, con Arián, los niños, estudiantes, y ahora contigo, los adultos mayores. Es cierto, nosotros tendemos, es decir, nosotros como sociedad tendemos a olvidar a este sector tan importante que le ha dado tanto a la sociedad durante toda su vida y que en lugar de apoyarlos y estar al pendiente de ellos, tendemos a excluirlos y alejarlos por X situaciones. La mayoría de las veces es porque, pues, es que no lo quiero ver, es que se pone necio, es que ya no tiene las mismas facultades mentales que antes, etcétera. Pero siempre se busca un pretexto para excluirlos, estemos en pandemia o no estemos. Esto es la situación de los adultos mayores. Qué triste. Y qué triste además que en México, como mencionas, a diferencia de España y Chile, no se hayan adoptado medidas para apoyar a los adultos mayores, más que este gobierno ha intentado, pues, mejorar en algunas cuestiones sus condiciones de vida. Entonces, bueno, esperemos, es como dije con Arián, ojalá que esto nos ayude a crecer, nos ayude a entender que cuáles son los problemas y dónde están realmente los problemas. No todos vivimos la pandemia de la misma forma. Por ejemplo, es muy diferente en Ciudad de México, en donde tienen y viven en unas casas sumamente pequeñas, o sea, los departamentos tienden a ser pequeños. Para empezar, son departamentos, y por ejemplo, donde yo vivo, que es igual en México, pero en un estado que se llama Durango, pues tendemos a tener casas de 200, 250 metros cuadrados con jardines, y pues nuestros hijos y nosotros mismos tenemos mayor recreación y no estamos en un punto de una condición psicológica de, no sé, de ansiedad. Estamos, creo yo, un poco mejor que en las ciudades más grandes. Entonces, sí, creo que tenemos que ver hacia adelante y ver qué podemos hacer para mejorar todos estos problemas. Les agradezco a todas. No sé si alguna de las participantes quisiera agregar algo o alguna de las personas que están integradas aquí a esta reunión me pudiera decir si quiere hacer algún comentario, alguna reflexión o alguna pregunta a alguna de nuestras ponentes, y yo con gusto les doy aquí el uso de la voz mediante el micrófono. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Les voy a dar tiempo a escribir, a ver si alguien en el chat quiere hacer alguna pregunta. ¿Tú, Rocío, quieres hacer pregunta? Bien, permíteme un momento. Sí, adelante, Sí, Rocío. más que una pregunta, un pequeño comentario a lo que planteó Arián, porque la situación chilena es más o menos parecida en torno a esta barrera de acceso digital que ha planteado claramente ella. Eh, Solamente comentar que ayer CNN sacó un reportaje, el único medio que está planteando los temas más sensibles, expresando cómo la mayoría de los colegios públicos que tienen un carácter vulnerable no tienen ni una posibilidad de implementar la teleeducación. Eh, y lo que hacen los colegios son entregar guías en papel a los chicos para que ellos desarrollen las tareas en la casa. Eh, no hay un programa de instalación hacia el futuro de entrega de computadores, tablet o cualquier mecanismo electrónico, y la mayoría de las zonas rurales no tiene internet. Por lo tanto, esta perpetuación de la desigualdad se ve muy clara ahora, pero se va a notar en 20 años más, cuando estas personas tengan una brecha tan grande respecto de aquellos niños que hoy día pueden estudiar un segundo idioma en sus casas acompañados de sus papás. Es un gran desafío la alfabetización digital, pero también el acceso material a los bienes básicos para sumarse a esta nueva forma en la que vamos a terminar todos vinculados. Claro.
Magali quiere hacer uso de la voz. ¿Sí? Sí, yo quería compartir también en relación al tema de la educación, que el desafío, bueno, en Argentina los problemas que nosotros tenemos son idénticos a los que planteó Ari y que refería también Rocío en Chile. Sucede lo mismo con la gente que no tiene acceso a mecanismos de internet y demás. Están repartiendo cuadernillos en formato de papel y nunca va a ser la misma ni la cantidad ni la calidad de la educación que reciben de ninguna manera, pero creo que también es un gran desafío y es lo que veo, incluso lo veo como mamá, digamos, porque estoy también en esta nueva etapa del homeschooling yo, y es un gran desafío también para los docentes, y el Estado se ha tenido que ocupar no solamente de hacer llegar, digamos, a los niños el material por vía virtual o por vía formato papel, sino de capacitar a los docentes. Y acá también vemos una gran diferencia, no solamente entre niños, sino entre docentes. Nosotros tenemos casos de docentes que no tenían ni siquiera un dispositivo que les permitiera conectarse para poder brindar la educación, y han tenido que, a la fuerza, en algunos casos bien, en otros casos de manera deficiente, incorporar nuevos conocimientos que tienen que ver con toda la enseñanza virtual. Y esto no ha quedado solamente relegado al ámbito de la educación inicial, primaria o secundaria, incluso al ámbito universitario. Es grave la situación no solamente de los niños, sino también de los estudiantes universitarios en Argentina, en universidades públicas y en universidades privadas, que ven reducida casi al 50%, por arrojar solamente algún número, la cantidad de horas de clases que reciben. En el caso de las universidades públicas, que quizás tienen un poco menos de control por parte de las autoridades, dado la masividad que tienen, algunos profesores incluso no han podido acceder siquiera a las plataformas virtuales, y esos alumnos están básicamente siendo autodidactas en muchos casos. Entonces, la educación es uno de los pilares que ha sido más socavado en este contexto de la pandemia, en países como los nuestros, que tienen realidades muy parecidas en materia de desigualdades, en materia de infraestructura y tecnología, ¿no es cierto? Eso era lo que quería comentarles. Gracias, Magali. No sé, Arián, si quieres hacer algún comentario. Okay. Adelante. Gracias. Gracias, Caro. Sí, las escucho, Rocío, Magali. Pues la verdad, bueno, aprovechando, pues todas somos aquí, bueno, profesoras, ¿no? En el ámbito universitario. Entonces, realmente sí nos hemos enfrentado con esta problemática de no solamente de los estudiantes hacia con nosotros, ¿no? De los problemas que los estudiantes han estado reflejando o evidenciando durante este momento de confinamiento, sino también a nosotros nos ha tocado también capacitarnos, también empezar a involucrarnos más con esta era digital, y creo que pues desde el privilegio, la verdad, hablamos un poco desde el privilegio que no hemos tenido que enfrentar a lo mejor algunos, bueno, lo hablo personalmente, no he tenido que enfrentar alguna situación pues lamentable de estos problemas de accesibilidad del internet o de los servicios digitales, pero lo cierto es, por ejemplo, yo que doy clases en una escuela privada, pues las escuelas privadas normalmente por un tema también a nivel internacional tienen obligación de proporcionar becas para que mayor número de personas que no tienen la posibilidad de pagar a esas universidades o esas escuelas puedan acceder a las mismas. Entonces, cuando estamos y entramos en un problema de emergencia como el que ahora estamos viviendo en nuestros países, nos damos cuenta de que a veces la beca no es suficiente porque hay otros problemas de los que no nos estamos haciendo cargo, no solamente como Estado, sino tampoco como sociedad. Y es importante que empezamos a reflexionar si algo ha estado dejando esta desgracia de la pandemia, es empezar a abrir estos foros y estos espacios en donde conversemos y veamos qué es lo que va, o sea, qué sigue después del COVID, ¿no? O sea, porque la pandemia lo único que bueno, al menos en mi opinión, lo único que ha demostrado es evidenciar todos los problemas estructurales que viven cada uno de nuestros países, ¿no? Desde las desigualdades, la pobreza, acceso a la justicia, migrantes,
las personas adultas mayores, etcétera. Pero pues ahorita esto ya lo evidenció de manera pues ya irrefutable. ¿Qué vamos a hacer después? ¿No? Porque no vamos a regresar a una normalidad, o sea, normalidad ya no vamos a regresar, nos lo han dicho en innumerables ocasiones en diferentes medios de comunicación. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Desde nuestros foros, a lo mejor desde la academia, qué nos toca hacer y qué nos toca trabajar con nuestros estudiantes, que son las próximas personas o los próximos abogados, abogadas en este, ¿no? O cualquier profesión que ellos decidan y ellas decidan escoger, qué es lo que nosotros vamos a transmitir y qué es lo que vamos a hacer como sociedad, como espacio, como, ¿no? Porque además de estos espacios nos sirven no solamente para reflexionar, sino también para cuestionarnos y ver como agentes de cambio qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después del COVID-19 y qué vamos a hacer para tener países pues mejores, ¿no? Al final tenemos estos problemas que coincidimos todos, nuestras deficiencias, pero pues aprovechemos estos espacios, pero para organizar cosas que sean ya de mayor propositivo, ¿no? Ahorita afortunadamente tenemos a muchos estudiantes conectados y que también se pongan a cuestionar y se pongan a reflexionar y también cuestionen lo que está pasando y qué es lo que les va a tocar a ellos hacer y a ellas hacer después de que pase esto. No solamente quejarnos de, no podemos tener los exámenes de manera virtual y no sé qué, sino es, ok, esto nos tocó ahorita vivir y hay que enfrentarlo, pero ¿qué vas a hacer después? ¿No? Todos en lo individual y también como sociedad, ¿no? Pero bueno, eso ahí lo dejaría y invitarlos a todas y a todos a reflexionar y a cuestionarse y también a cuestionar sus realidades, ¿no? Y qué van a hacer en consecuencia, no solamente es crítica por crítica, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias, Ariane. Muchas gracias a todas y a todos. No sé si alguien más quiere hacer el uso de la voz. ¿Tú, Rocío, o Janet? ¿Magali? A ver, es que Rocío me hace señas, pero no sé exactamente a quién se refiere. A Magali, va. Y, nos había hecho una consulta Julio. Hola Julio, ¿cómo estás? En el chat, en donde pregunta si nosotros tenemos también alguna sensación pesimista de cara al futuro luego de que algún día se termine esta pandemia. Y yo solamente quisiera reflexionar un poco así en sentido pesimista, porque me parece que uno de los grandes jaques que ha sufrido el derecho, lo ha sufrido de la mano de la pandemia, porque por lo menos lo que se debate hoy en día por mi país es si es derecho lo que está dictando el Poder Ejecutivo. Entonces ahí tenemos todo un problema, digamos, en cuanto al reconocimiento del derecho como un conjunto de reglas autoritativas que en definitiva rigen nuestra conducta y organizan la vida en sociedad y permiten la consecución de ciertos fines, digamos, incluso si quisiéramos utilizar, digamos, un carácter instrumentalista del derecho. Y es muy frecuente, sobre todo en los últimos días, escuchar por parte de la sociedad civil voces que indican, que hablan, digamos, de un pueblo que está adormecido frente a las directivas de los poderes del Estado, del Poder Ejecutivo Nacional y de los poderes provinciales, que continúan con las medidas de aislamiento y bueno, todo lo que tiene que ver con la paralización de las actividades de toda índole, porque ya consideran que de todos modos nos vamos a infectar y de la mano con argumentos que tienen que ver con expresiones de sanitaristas, para lo cual aparentemente los médicos tienen más bibliotecas que los abogados, que no es poco, digamos, decir. Sí se ha puesto en jaque, digamos, si el derecho en este momento puede dar respuestas para estas situaciones y a priori yo identificaría
una postura que yo compartiría, y es decir, bueno, en Argentina, digamos, en este momento, las medidas que han sido dictadas dentro del derecho y están previstas en la Constitución, y eso funciona así en la medida en que los otros órganos que son los que deben controlar, lo controlan, ¿sí? Y, bueno, lógicamente, si el acceso a la justicia no está garantizado, ya tenemos un déficit ahí de control. Y otra postura que indicaría que no estamos dentro de la situación de emergencia prevista por la Constitución, sino que esto sería algo, una especie aparte, una nueva categoría conceptual si se quiere, en donde se baraja la posibilidad de en definitiva, de un Estado que dicta normas de facto. Y eso, bueno, particularmente en el caso de Argentina, es muy complicado, ¿sí? Entonces, sí me enrolaría en una tesis, si se quiere, pesimista, porque esto a lo que nosotros en general nos dedicamos, que es el derecho, no ha sabido dar cuenta suficiente, no voy a decir del todo, porque de hecho nos estamos rigiendo por normas, para afrontar esta situación. Eso era nada más. Gracias, Magali. Diana quería hacer uso de la voz. Hola. Hola, Pues Diana. muchas gracias a todas. Muy buenas todas las exposiciones. Sobre el derecho a la educación, yo tengo algunas dudas, en especial por algunas situaciones que hemos visto aquí en México. O sea, como ustedes lo dicen, ha cambiado la dinámica de la impartición de clases, pero ¿qué tanto esto también afecta la evaluación, no? O sea, desde el punto de vista de los alumnos, ellos están expuestos, tanto como los profesores, también ellos están expuestos a situaciones pues extraordinarias, que pues claro también tiene que ver con la asimilación de los conocimientos y la forma en la que podrían demostrar que cuentan con el conocimiento suficiente para acreditar una materia, ¿no? Pero hay escuelas, por ejemplo, que han pospuesto el inicio de clases, que han modificado los esquemas de evaluación, incluso aprobado, reprobado, sin ser demasiado estrictos tal vez como en un periodo normal. En el caso, por ejemplo, de la escuela en la que estudiamos Ariana y yo, que es una escuela de exámenes orales anuales, se cambió por un método virtual en donde los alumnos presentarán el examen ante sinodales por un lapso como de media hora, en donde no se alcanza a ver no se alcanza a ver las garantías ni el apoyo a los alumnos frente a estas situaciones. Entonces, no sé qué opinión ustedes tengan al respecto sobre este punto. Adrián, ¿quieres responder o a Janet? Vale. Sí, Janet. En relación con muchas gracias. En relación con lo que comentaba Diana, efectivamente los sistemas de evaluación han cambiado en México en particular, y en el caso, por ejemplo, en el caso de la universidad en donde nosotros damos clase, en mi caso la Universidad de Anáhuac, lo que sugieren o lo que proponen es de entrada sensibilizarnos como profesores para un trato digno a los alumnos, considerando la situación de encierro en la que están, ¿no? Uno, considerando, tomando en cuenta pues el tema de la conexión al internet, y ahorita que justo están en la semana de exámenes, nos dieron como las pautas y la libertad para modificar exámenes en donde sí fuéramos, obviamente, siguiendo el programa, pero de alguna manera tomáramos en cuenta esas situaciones que ya les comenté de los alumnos, pero a la par, que ellos puedan aplicar y desarrollar sus conocimientos que han aprendido sin tanto estrés, sin tanta preocupación de que a lo mejor se me cayó el sistema y no puedo contestar el examen en los 20 minutos, sino bueno, vamos a darte opciones para que lo puedas hacer. En el tema de los exámenes orales, por ejemplo, lo que se está haciendo es habilitar plataformas para que de alguna manera se lleven a cabo los exámenes orales con 3 sinodales y el alumno ahí al frente, pero también viendo en qué situación se presenta, como les dije hace un rato, cada alumno en particular, porque no en todos los estados de la República Mexicana las conexiones sostienen o permiten llevar a cabo un examen oral de esta manera, ¿no? Y por otro lado, se estableció un canal de comunicación muy directo con cada alumno,
para escucharlas y escucharlos y en atención a sus necesidades, de alguna manera nosotros sensibilizarnos y poderlos evaluar. Le digo, no descuidando la calidad de la educación, pero también considerando el factor humano y los derechos de los alumnos y la situación en la que se encuentran. Y la verdad es un ejercicio bastante bueno. Ellos han salido bastante bien en sus evaluaciones, terminaron su semestre como los grandes, la verdad. Todas y todos se comprometieron hasta el último día de clases, pusieron su mayor esfuerzo, participaron en las clases y yo creo que todo eso va sumando puntos, ¿no? La participación que tuvieron y el empeño por asistir, porque obviamente sabemos todo lo que les implicó, como le decía Ariane y todas las demás, pues las conexiones y todo eso, es un esfuerzo adicional y estar también tantas horas sentados frente a una computadora no es lo mismo cuando están jugando que cuando están tomando las clases. Entonces, sí nos hemos como profesores sensibilizado mucho para atenderlos y para apoyarlos y que puedan llevar a cabo bien sus evaluaciones y no pierdan el semestre, porque si alguien demostró esa capacidad de adaptarse ante el problema, son los alumnos. La verdad es de que mil respetos y mil felicitaciones, ¿no? Gracias, Janet. Sí, bueno, yo al respecto de lo que comenta Janet, quisiera hacer algún comentario únicamente para decir que, bueno, es cierto que los alumnos a nivel universitario han tenido algunas, pues, mayores facilidades, como tú lo comentas, porque las propias universidades se han sensibilizado para que los alumnos participen y estén presentes y hagan sus trabajos y sus tareas y sus exámenes. Pero en derecho podemos decir, entre comillas, que es sencillo porque tenemos cuestiones teóricas. Y entonces es fácil explicar hasta cierto punto a través de presentaciones PowerPoint cuestiones teóricas. Pero luego me pregunto cómo le harán los de ingeniería electromecánica o los de física o los de química de los primeros semestres en donde apenas están empezando con fórmulas súper extrañas o que incluso tienen que hacer proyectos en equipo o cuestiones así como, por ejemplo, los de electromecánica tienden a ser como robots y todas estas cosas. Bueno, ¿cómo le hacen para comprender? O sea, no todos los alumnos aprenden de la misma forma. No todos los alumnos aprenden viendo a una persona durante 4 horas en la pantalla. O sea, unos aprenden de una forma distinta. Entonces, ¿cómo romper o cómo hacer o cómo capacitar a los maestros como para que pudieran trascender o hacer, lograr esas metas? Sí, Ari, permíteme, Ari. Listo. Ok. Muy, muy rápido, porque sé que hay varias preguntas todavía por resolver, pero un poco relacionado con lo que comentaba la duda de Diana y siguiendo lo que dice Janet y Caro. Me parece que son dos cosas muy importantes y que tenemos que distinguir. Lo repito, la pandemia nos agarró de sorpresa, entre comillas, y lo cierto es que tuvimos que adaptarnos con lo que teníamos, los instrumentos que teníamos y la forma en la que en ese momento estábamos dando clases o atendiendo clases. Me parece que sí, que efectivamente hay varias cuestiones que es importante considerar tanto de los alumnos como desde los profesores, ¿no? Y ser un poco más empáticos con la situación. Y evidentemente la forma en la que cada quien planteó su curso en un inicio del semestre, hablando de los que son por semestre o por año, pues tuvo que cambiar cuando nos llegó el confinamiento y tuvimos que empezar a dar clases virtuales. Pero me parece que esto nada más nos muestra como retos, o sea, retos como profesores y como profesoras en la enseñanza. O sea, al final, no solamente enseñar es venir y estar en una pantalla y estar hablando y hablando y hablando, sino necesitamos aprender a utilizar otras herramientas de la comunicación, ¿no? Hay presentaciones, videos, esquemas, chats, cuestionarios, etcétera. Hay demasiadas herramientas que no hemos, o bueno, yo no las había explorado hasta ahora que nos llegó el tema de la pandemia, en donde tenemos que empezar a ver otro tipo de estrategias de enseñanza. Y los alumnos también tienen que aprender a tener otras herramientas de aprendizaje. Claro que ningún alumno aprende de la misma manera, pero también lo mismo sucede en un salón de clases como en un aula virtual. Y me parece que si bien tenemos que revalorar los esquemas de evaluación,
no es a partir del tema del confinamiento y de la situación a distancia, porque todas las personas nos tenemos que, ahora sí que, acomodar, acostumbrar y cambiar a la forma o la vivencia o el momento en el que estemos. O sea, me parece que, y no lo voy a particularizar, pero algunas personas, en algunos estudiantes, yo he escuchado esta parte de sí, el estrés, sí, la vida, sí, el confinamiento, sí, muchas cosas, no hay que evaluarnos de esta manera, evaluarme de esta, o mejor no me evalúen. Y creo que eso es en detrimento de su propia educación. O sea, al final del día, la vida es así, ¿no? No es ni siquiera un tema de derecho o es un tema de la pandemia. La vida te presenta momentos complicados y que te tienes que adaptar a esos momentos complicados. Y no puedes tener como una justificación de es que estoy muy estresado o es que estoy muy para no hacer ni cumplir con las reglas sociales previamente establecidas. Entonces me parece que si bien nos tenemos que empezar a plantear otras formas de comunicación y de educación y de forma de aprendizaje y de enseñanza, lo cierto es que tampoco tendríamos que cambiar del todo algunas formas de evaluación si han estado funcionando, ¿no? Pero bueno, hasta ahí lo dejo para seguir con las otras preguntas. No sé si a Diana le quedó un poco más claro nuestras intervenciones o la dejamos peor, pero bueno, si no, después lo conversaremos con un cafecito. Gracias, Arián. Sí, ahora le voy a dar el uso de la voz a Magali para contestar la pregunta que hace Carlos Silva y nuestro amigo Ramsés. El primero, Carlos menciona que cómo ha sido la situación en las cárceles en nuestros países. Y bueno, Ramsés plantea que si debemos pensar en modelos de estado de excepción con reglas adecuadas sobre derechos humanos y establecer protocolos que implemente de forma efectiva y estratégica este modelo de control sin infringir la propia Constitución. Magali, tienes el uso de la voz. Bueno, gracias, Caro. Bueno, para la consulta que nos hace Carlos, lo que ha sucedido, al menos en mi país, es que a comienzos del aislamiento, a fines de marzo, se presentaron varios habeas corpus colectivos solicitando la excarcelación de muchos presos. Esto fue un pedido, digamos, desde sectores de la sociedad civil, agrupaciones de derechos humanos, que, digamos, planteando el tema del hacinamiento en el cual viven los privados de su libertad en muchas de las cárceles de Argentina, entendían que cualquier tipo de contagio podía ser un factor exponencial dentro de una cárcel. Entonces, se dictaron varias sentencias por distintos tribunales del país haciendo lugar a este tipo de habeas corpus colectivos y por lo tanto otorgando excarcelaciones, en algunos casos prisiones domiciliarias. Acá, bueno, son dos lecturas diferentes. En el caso de las prisiones domiciliarias, en algunos casos más resonantes tuvieron que ver con exfuncionarios de gobierno que están detenidos, condenados, ¿sí?, por delitos por defraudación en contra de la administración pública y que se les concedió prisión domiciliaria. Eso tuvieron mucha repercusión mediática. Y en el otro caso, digamos, la otra lectura, que es con los presos comunes, por llamarlo de alguna manera, fueron en un comienzo muchas las excarcelaciones. Esto provocó un fuerte reclamo por otra parte de la sociedad civil, ya que, bueno, entre los excarcelados teníamos gente que estaba en prisión por violación de niños, por violencia familiar, y que se consideraron las excarcelaciones sin dar aviso a quienes habían sido sus víctimas en un primer momento. Entonces la sociedad civil se manifestó bastante y eso operó, digamos, como un factor de presión para que la Cámara Nacional de Casación Penal pusiera una especie de coto, digamos, a estas excarcelaciones. Claro que no fue, digamos, una respuesta institucional masiva, siguen existiendo los pedidos de excarcelación, y básicamente el argumento es las posibilidades de contagio o los factores de vulnerabilidad de quien pide la excarcelación, por ejemplo, mayores de 60 años o gente con ciertos padecimientos que podrían ser más vulnerables frente a un posible contagio del COVID-19. Eso es lo que ha sucedido en Argentina. Sí se ha cuestionado particularmente que los pronunciamientos judiciales que hicieron lugar a las excarcelaciones en un primer momento eran resoluciones que no iban más allá de una página o dos páginas, es decir, que la fundamentación que tenían
fue tachada en general de insuficiente. Y con respecto a lo que plantea Ramsés, yo creo que es muy interesante, seguramente esto es lo que está un poco de moda en este momento en todos lados, y es la teoría del estado de excepción de Carl Schmitt. Y si nosotros pensamos en esta idea de Schmitt de que la excepción es algo que puede estar regulada, como pasaba en la ley fundamental de Bonn, digamos, el artículo 48, cuando le escribe estado de excepción, la regulación puede no ser suficiente en un caso concreto y por lo tanto, y eso va al estado de excepción máximo, si se quiere, de Schmitt, que es un estado que decide el soberano pero que no encuentra regulación. Yo creo que si quisiéramos comparar esos escenarios de Schmitt con los nuestros, que son realidades bastante compartidas, nosotros no estamos, digamos, en ese estado máximo de excepción, sino que estamos en el estado regulado. Y frente a la regulación de las posibilidades de excepción, y acá voy a hablar solo en el caso de la Constitución argentina, yo creo que las limitaciones que tiene al estado de excepción y los mecanismos de control, en el caso de Argentina, están suficientemente regulados en la Constitución y en las leyes inferiores, que son en este caso las que detallan cómo es el mecanismo de aprobación de los decretos de necesidad y urgencia. El problema, no sé, insisto, en el caso argentino, si es un déficit de regulación, digamos, porque haya infrarregulación, porque haya sobreregulación o porque la misma no sea suficiente, no sea adecuada. Creo que es un problema de funcionamiento de las instituciones, y frente a estos escenarios excepcionales, no sé cuánto puede ayudar una mayor, menor u otro tipo de regulación para que las instituciones funcionen. No sé si me explico. Creo que, bueno, es interesante el tema para replantearlo, y seguramente podríamos hacer todo otro seminario en relación a este tema, digamos. ¿Hasta dónde se puede regular la excepción? Eso Gracias, sería. Magali. No sé si quieras también contestar por último. Arián, ¿quieres hacer uso de la voz? Un poquito. Nada más muy rápido a la pregunta de Carlos Silva. Te invito, Carlos, a que puedas a revisar voy a hacer promoción, la primera mesa que se llevó justo de este seminario de reflexiones de abogadas en América Latina, porque nuestra amiga y colega Alejandra Esparza justo conversó este tema de la situación de las personas privadas de la libertad en el contexto mexicano. Entonces, quizá de esta parte comparada en México, también te pueda servir su exposición. Solamente era eso, hacer el comercial. Gracias. Gracias. Sí, Magali, finalmente, digo, porque va en el mismo tema que venías comentando, ya para terminar y que esto no se vaya a hacer un poco más extenso, la pregunta que hace Rodrigo, no sé si quieres que te la lea o la puedes leer tú del chat porque está bastante larga. Bien, a ver, la leo en voz alta en este momento para mí y para todos. El otro día en un seminario el profesor Iñaki Rivera anticipó una ola masiva de protestas post-pandemia por la imposibilidad que el capitalismo neoliberal le ha significado al Estado para actuar en la solución de los conflictos sociales que se han intensificado con la pandemia, intensificación que también se desprende de sus exposiciones, lo que implicaría una respuesta represora de los estados aprovechándose de las medidas de excepción constitucional que se han tomado con la pandemia. ¿Están de acuerdo con que esto pueda ocurrir? Voy nuevamente a ser autorreferente. En Argentina los reclamos, las protestas son parte de la idiosincrasia misma de nuestros ciudadanos, digamos, está en nuestro ADN, quejarnos y salir a la calle y reclamar. O sea que no me sorprendería que eso suceda. De hecho, como yo les comentaba, un poco ya hay gente que en este momento quiere violar el aislamiento y efectuar distintos tipos de reclamos. No sé si el modelo de capitalismo neoliberal es el que precisamente reina hoy en Argentina. Creo que justamente el último cambio de gobierno que hemos tenido va apartándose al menos en principios y en discursos de ese modelo.
pero que protestas va a haber, va a haber. Yo quiero, por ejemplo, mencionar un ejemplo. El día de ayer en la provincia mía, en Córdoba, la legislatura, que está sesionando de manera virtual desde el comienzo de la pandemia, sancionó con un trámite absolutamente express una ley que reforma las jubilaciones, y lo hizo precisamente aprovechando la situación de pandemia, y al punto tal el Poder Ejecutivo Provincial dijo abiertamente que esta era la única oportunidad en la cual se iba a poder reformar la ley de jubilaciones, precisamente porque la gente no puede salir a protestar a la calle, digamos. Hasta ese punto llega el nivel de protestas habituales en mi país, que hace que los políticos se aprovechen de esta ocasión como para poder sancionar una ley que lógicamente va en contra de los derechos, en este caso de los, del sector más vulnerable, o uno de los más vulnerables en este país, que precisamente son los jubilados. De modo que vaya a haber reclamos y que vaya a haber particularmente protestas en Argentina, eso es un hecho, sí, asegurado. Claro, muchas gracias, Magali. Pues yo creo que ya nada más me queda agradecer a nuestras ponentes maravillosas y a todas las personas que nos acompañaron después de haber tenido un problema técnico y, bueno, cuestiones ahí extrañas de personas no deseadas, pero agradecerles haber estado con nosotros casi hora y media, y a nuestros fabulosos ponentes que, además de exponer sus temas, se alargaron un poco más y nos dieron la oportunidad de conocer toda esa experiencia que ustedes tienen. Muchas gracias, Janet, Rocío, Arián, Magali, y pues gracias a todos, gracias a la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, y los esperamos el sábado también con las exposiciones de nuestras otras compañeras. Déjenme decirles exactamente a qué hora. Es a las 12 del día en Ciudad de México, a la 1 en Chile y a las 2 en Argentina. Vamos a hablar sobre políticas públicas y derechos humanos en el contexto del COVID-19, y vamos a tener a 4 fabulosas ponentes también de la Red Iberoamericana. Esperemos que nos acompañen todas, todos. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.